Bueno, estamos de vuelta con Maite y Corea y no sé si recuerdan que en el bloque anterior estuvimos hablando un poco sobre el Hangul, ¿verdad? Habíamos mencionado un poquito sobre el creador del Hangul, a ver si recuerdan que tenemos luego en la pantalla que era el rey Sejong, ¿sí? El gran rey Sejong. Entonces, vamos a conocerle un poquito al rey Sejong, que según lo que yo estuve investigando y aprendí, es que él era una persona muy talentosa, estudiaba sobre diferentes áreas, le gustaba mucho leer, le gustaba mucho aprender y por sobre todo, como mencioné recién, a él se le llamaba el gran rey Sejong por ese amor que él sentía hacia su pueblo. Él amaba realmente a su pueblo, es hasta ahora uno de los reyes más conocidos y recordados. ¿Y será que nos puedes contar, profe, un poquito sobre la historia? Te quiero dar una pincelada del escenario de aquella época, de por qué el rey Sejong tanta necesidad tenía de querer crear una letra para su pueblo, una letra más fácil. En el año 1428 surge un caso en donde un joven le asesina a sus padres. El rey, muy Dolido, sentido. sintió mucho, ¿verdad? Y pide a su gente a que edite un libro de ética moral para su pueblo, para que el pueblo aprenda el bien, el mal, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, ¿verdad? Y le entrega esos libros, esos materiales, libro de ética al pueblo, pero ¿qué pasa? No había eco, nadie entendía lo que decía en el libro. Ah, el blanco es papel y el negro es la tinta. Eran analfabetos. Porque anteriormente la utilización de caracteres chinos cuenta que en 20 años recién uno llega a aprender todos los caracteres chinos. Entonces, el pueblo que vivía el día a día para comer, para ganarse su pan de cada día, ellos no estaban como para ir 20 años a aprender la escritura, la letra, el alfabeto, las características chinas, los caracteres chinos. Y entonces, bueno, su pueblo era todos unos analfabetos. Y el rey, pero el rey se da cuenta de que su pueblo es engañado por la clase alta, que también, porque son analfabetos, le hacen la clase alta que conoce los caracteres chinos, le hacen firmar en documentos a su pueblo diciéndole, firmame en esto que te estoy entregando una tierra, un terreno. Vas a ser dueño de un terreno, pero en realidad en ese documento decía, voy a ser tu esclavo eternamente. O sea que algo así. Lo que hacía la clase alta era engañarle de esa forma al pueblo, aprovechándose de su ignorancia. Exactamente, no es ignorancia, es analfabetismo. Ah, claro, porque no saben leer. Entonces, confiados de lo que le decía la gente, ellos firmaban, me está regalando un terreno. Felices firmaban, pero ¿qué pasa? Le agarran, le llevan, le estiran, ¿verdad? Para esclavizarlos. Pero ya los de clase alta ya tienen papeles firmados, ¿verdad? De este esclavo, de que se comprometió con su firma, ¿verdad? De que sería eternamente su esclavo. Y el rey se da cuenta, va enterándose de eso y ve que son estafados su pueblo. Y pide también
vamos a imprimir un libro para que entiendan la ética moral, la ley del pueblo, ¿verdad? Para que aprendan, mi gente, aprenda la ley, pero tampoco funciona. Son analfabetos. Claro, porque el pueblo, así como habías mencionado, profe, vivía del día a día, entonces ellos veían innecesario ir a leer un libro porque ellos tenían que trabajar para poder comer ese día. También, Entonces, sí, ajá. veían más o menos como una pérdida de tiempo el estudiar, sino que era más conveniente para ellos trabajar. Y entonces este rey Sejong, profe, dice un día, no tiene sentido de que mi pueblo de mi dinastía no conozca la ley. Y hay una expresión que me encanta mucho de Sejong Devan, de este rey, que dice, una nación sin escritura no puede desarrollar su cultura. Una nación sin escritura no puede desarrollar su cultura. Ajá. Es por eso es que el rey decide investigar, estudiar, analizar para poder crear una letra para su pueblo. Qué interesante, Y profe. así empezó Tiene la toda una creación, historia. la creación, la investigación de este rey. Y más o menos entonces, profe, ¿en qué año se empezó a conocer el Hangul? El Hangul ya empezó a divulgar desde el año 1443, ya con su primera creación. Después va corrigiéndose, teniendo sus cambios de a poco, ¿verdad? Pero lo que les quiero contar es que le doy esta pincelada de la época, porque también quiero que sepan que el Hangul no es que el rey se sentó a investigar, bueno, es como un tesis, ¿verdad? Una investigación de unos años y ya está, sino que el rey, muy sentido de que su pueblo no conociera ni la ética moral ni la ley, dolido, ¿verdad? Empezó desde años 1428, alrededor de esa época, de ese periodo, el rey ya empieza a tener ese deseo de crearle una letra para su pueblo y que sea fácil, para que todos pudieran aprenderlo en una mañana. Entonces, ¿el rey creó el Hangul? ¿O tuvo ayuda también, profe? ¿O Sí. el gobierno le ayudó? No, ¿O? tuvo muchos impedimentos, Ujú. porque tenía que ver la relación política entre China y Corea. China, que le prestaba su letra a Corea, ¿verdad? A la China le convenía que los coreanos siguieran usando su letra. Y claro, y así como también mencionaste recién que la gente de clase alta le engañaba al pueblo, entonces supongo que también hubo gente que no estaba de acuerdo con que el pueblo pueda aprender a leer y a escribir una sola lengua. Así es, fue todo un desafío tener que crear una letra diferente y fácil para su pueblo. Era desafiar a la política china. Entonces fueron momentos muy difíciles también para el rey, no es una decisión que tomó de un día para el otro nomás, sino Claro, que sí. tuvo su proceso. Sí, porque mira que los chinos sí se enteraban que el rey estaba inventando, creando una letra diferente, una codificación diferente para su pueblo, los chinos le podían aniquilar. Sí. En esa época también era muy común que hayan guerras entre dinastías. Ajá. Entonces, a escondidas, él hizo todas estas investigaciones. a Y te escond- estuve diciendo que no fue de un día para otro la investigación, el inicio de esta creación. El rey tuvo que viajar a China a estudiar, porque en la China tenía todos los textos, materiales, libros, del cual él tenía que
estudiar, con lo cual él podía estudiar. ¡Ay, qué interesante! Y háblame de Hunmin Jeongeum. ¿El Hunmin Jeongeum? Ajá. ¿Qué significa? Nosotros ¿Qué contenidos tiene? estuvimos hablando en el primer bloque sobre el Hunmin Jeongeum, no sé si recuerdan, que es el libro en donde están escritas las primeras letras coreanas, que así como mencionó la profe, se estuvo cambiando con el tiempo, ¿verdad? Pero el Hunmin Jeongeum también, si viajan a Corea, por ejemplo, van a poder ver en el Museo del Hangul, ¿sí? Entonces, algún día, si viajan a Corea, tienen que visitar ese museo para poder ver con ojos propios cómo eran las primeras letras coreanas. Y aparte de eso, cuando en el 1446 se divulga la creación de esta letra, las gentes, el pueblo, empezaron a aprender rapidísimo. ¿Sí? Y decían, ¿이렇게 쉬운 글이 있나? ¿Existe una letra así de fácil? 하루 만에 다 배웠네. En un solo día aprendí todo. Así. Y se podía escuchar carcajadas del pueblo que se divertían leyendo los materiales escritos en Hangul. Y así se culturalizaron, se alfabetizaron y se pudo culturalizar a su pueblo. Qué interesante entonces, profe, todo lo que estuvimos aprendiendo hoy y que obviamente con el transcurso de las clases vamos a ir aprendiendo más, vamos a ir profundizando más. Entonces, por eso es que les vamos a pedir que cada martes a las 7:30 nos sintonicen para seguir aprendiendo un poco más sobre la cultura coreana. Entonces, Profe, sí. Antes de cerrar, ¿qué es la letra coreana? Yo le llamo amor. La letra coreana es amor. ¿Por qué, profe? Porque el Hangul es amor. Porque fue creado con el amor amor del rey hacia su pueblo para poder culturalizar. Eso es lo que queremos hacerle conocer a todos ustedes, a toda nuestra teleaudiencia. Bueno, entonces, gracias por acompañarnos. Con esta frase entonces nos vamos a despedir hoy. Que el Hangul es amor. Nos vemos entonces. 한글은 사랑입니다. 네. Nos vemos entonces el próximo martes en Maitei Corea por Educanal. 또 만나요. 네, nos vemos.